Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente, mitad de la semana ya, habiendo terminado de leer durante 4 o 5 días la primera carta del apóstol Juan, esa carta tan especial por el contenido, porque la leímos despacito, pero tan especial porque fue escrita entre el año 85 y 95. O sea, de las últimas cartas escritas ya casi al final del siglo, y algo que me hizo notar el comentario que tengo al comienzo, por eso tan bueno es el tener una Biblia de estudio que tiene una introducción, y entonces la introducción de cada libro, autor, fecha, y sobre todo de las muchas cosas que no se saben, pero las distintas teorías y posturas, por ejemplo, siempre teorías con respecto a las fechas que fueron escritas. Pero estoy en Primera de Juan todavía, en Primera de Juan tenemos más o menos entre el 85 y el 95, ya cerca del final de su vida, del final del siglo. Pero algo que no me había dado cuenta es, en este tiempo de la vida de Juan, ya había sido destruida Jerusalén, el templo, en el año 70 por el Imperio Romano. ¿Tá? O sea que había toda una situación muy difícil de las iglesias, aunque no estuvieran en Judea, pero había cantidades de discípulos cristianos que estaban por todas partes del mundo conocido, y también porque había ese avance del Imperio Romano que significó haber destruido Jerusalén y el templo, que el Señor lo había anticipado ya, ¿no? Pero había todo un espíritu de persecución. Había lugares donde no dejaban que los cristianos tuvieran un templo. De manera que era muy distinto este tiempo que el tiempo más cercano a la ascensión de Jesús, y que entonces todavía no había persecución. Todo lo que tenemos en el libro de los Hechos hemos ido viendo, pero el libro de los Hechos no termina en el año 70, termina antes, de manera que es bueno esta introducción para entender un poco las circunstancias de los escritores. Todo ese temor de Juan frente a la apostasía, frente a los falsos profetas y todo eso, tenía que ver con un tiempo que habían sido los cristianos muy sacudidos, realmente. Quizás como están sacudidos los cristianos hoy en los países con mayoría musulmana, de África, de Asia, de lo que nosotros sabemos, y de vez en cuando tenemos noticias muy terribles. Bien, pero la introducción fue para decir que leo la primera línea del libro que vamos a empezar a leer, partes, nada más que partes, no todo. Este libro empieza así: esta es la revelación de Jesucristo, y si yo lo hubiera leído en griego, diría, este es el Apocalipsis de Jesucristo, porque la palabra Apocalipsis significa revelación. Y siempre pido al Señor iluminación para ver con qué seguir, pero la mayoría de las veces siento conexión con el libro anterior. Este Juan, que quizás escribía en el 95 o en el 90, se considera que escribió el Apocalipsis en el año 95, de manera que fue muy cercano al momento en que escribió, que terminó de escribir la primera carta a las iglesias, a sus iglesias que estaban ahí en el Asia Menor. De manera que hay una tremenda conexión con Apocalipsis. Y tuve el deseo de, no vamos a leerlo todo, no me animo, acá hay que ser un experto, pero sí a las primeras páginas, y a llegar a participar y vislumbrar esos momentos de adoración
que son los que hay en los primeros capítulos de Apocalipsis. Y después hasta donde nos animemos, ¿sí? Muy bien, capítulo 1, tampoco lo voy a leer todo, pero a ver, la parte del capítulo 1 en el que hay la explicación y también una adoración muy impresionante, y vamos a ver cómo el Antiguo Testamento aparece y está acá en varias citas y en varias menciones. Y después, como ya hace mucho tiempo, a ver, yo tengo anotado, en los programas 135 y 136, leímos completas las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces, lo que quisiera recordar es la última parte de cada una de esas cartas. Muy bien. Hay una especie de prólogo del 1 al 3. Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para mostrar a sus siervos lo que sin demora tenía que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. ¿Se acuerda que la primera carta de Juan no menciona su nombre? Acá sí, porque acá el protagonista no es Juan, sino es Jesucristo. Y fíjense que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y tiene que ser a Juan, para mostrar a sus siervos, las iglesias, lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien, por su parte, da fe de la verdad. A Juan le gusta siempre, si no dice lo visto, lo oído, lo conocimos, el verbo se hizo carne, en todos sus escritos. Él dice, en este caso dice, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio. Acá se van a ver muchas cosas. A saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces acá está planteando, no el tema todavía, pero sí está planteando la base sobre la cual recibió este mensaje que dice que Dios mostró a los siervos, que es la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético. 7 veces dice dichosos, la misma palabra de bienaventurados en Reina Valera o de dichosos acá en muchas de las traducciones más modernas, dichosos, felices, bienaventurados, todo eso. ¿Quién? El que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético. Acá está el género literario de todo este libro, mensaje profético, pero no solo que oyen, que escuchan y ven y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y me acordaba es decir, de Santiago. Santiago tiene en el capítulo 5, que lo leímos hace mucho, tiene 2 citas. Ahí cuando habla a los ricos opresores, les dice, han amontado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Y en el 5:9 dice, el juez ya está a la puerta. De manera que lo que acabo de leer es porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Los cristianos de ahora y de todos los siglos que han ido pasados se preguntaban por qué había esa sensación y esa vivencia de que el Señor estaba cerca. Bueno, es que en realidad Él dio mucha enseñanza acerca de la espera de la segunda venida. No solo la enseñanza acerca de que Él daba la vida eterna, sino la segunda venida con esas parábolas de las vírgenes y cuando el Señor vuelva en los banquetes y todo eso. La pregunta es, ¿por qué?
Sin embargo, nosotros que estamos leyendo eso y que todavía el Señor no volvió en el 2021, sabemos que todo ese planteo fue pensado en nosotros, en todos los que iban a seguir a lo largo de los tiempos y sobre todo de la paciencia de Dios, que espera hasta que el Evangelio llegue a todas partes del mundo. Muy bien, después de este prólogo, yo, Juan, acá se presenta, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Y se sabía que eran las 7 iglesias que pastoreaba de alguna manera, él era el consejero, obispo, quizás se llamaba ya, y entonces el Señor le da que él tiene que escribir a esas 7 iglesias como destinatarios de este mensaje profético. Por supuesto que no se acababa el cristianismo con estas 7 iglesias, pero Juan fue el encargado. ¿Se acuerdan? Al final, el último mensaje del Evangelio de Juan está donde Jesús dice que él iba a quedar, y él iba a quedar para ver y para escribir todo esto. Y cuando Jesús se lo dijo a Pedro, ¿a vos qué te importa? Si él queda, él tenía que quedar porque él tenía que acumular ministerio, evidentemente, si estaba ahí con 7 iglesias relacionadas, pero también tenía que estar, no sé, para recibir revelación con los oídos, con el espíritu abierto. Muy bien. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir. Esto es algo muy parecido en cuanto a significado al yo soy el que soy, que el Señor le dijo a Moisés en Éxodo 3. Así que acá empieza a aparecer el Antiguo Testamento. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. El 7 es un número que va a aparecer por todo el Apocalipsis. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Y claro, esto tiene olor al Antiguo Testamento. Miren, a ver dónde lo tengo acá. Salmo 89:27, que es un pedazo mesiánico. Dice, yo le daré los derechos de primogenitura, la primacía sobre los reyes de la tierra. Eso era absolutamente profético, porque está hablando de David, a quien se tomaba como símbolo de alguna manera o tipo del Mesías. De manera que estas palabras del Salmo 89 vuelven a aparecer acá en el capítulo 1 de Apocalipsis. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Y acá viene algo como un cántico, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios y su Padre. Esto está hablando de la iglesia, ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes, primera de Pedro 2:9, no lo busqué, pero uno de los versículos más impresionantes desde el apóstol Pedro para ubicar lo que se esperaba de la iglesia, el reino al servicio de Dios, sacerdotes. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es la primera de las doxologías, de esas exclamaciones de adoración que aparecen tantas veces en el Apocalipsis. Miren que vienen las nubes y todos los verán con sus propios ojos. Más del antiguo. A ver, tengo Daniel 7:13. A ver dónde está Daniel 7:13. Daniel 7:13 dice, en una visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia.
y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Daniel 7:13, una manifestación absolutamente profética acerca de Jesús. Y hay otro más, dice, y todos los ojos lo verán con sus propios, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Raro eso, pero miren Zacarías 12:10, dice, sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Si esto no era profecía mesiánica, cada vez más que leemos por distintos lados aparecen profecías mesiánicas, todo el Antiguo Testamento. De manera, y entonces termina, así sea, amén. Fíjense que en esta doxología, en esta exclamación y exclamación de adoración tremenda, tenemos Éxodo, Salmo, Daniel y Zacarías. El Antiguo Testamento prorrumpe y cuando Jesús da su revelación, su apocalipsis al apóstol Juan para que lo haga saber a todas las iglesias, detrás de él viene la palabra. Por eso decía, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Está toda la palabra. A ver si los israelitas son capaces de entender el Evangelio, con toda la unidad que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esta frase está 9 veces en el Apocalipsis. Y entonces acá Juan vuelve a aparecer. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Acá está toda la historia de su vida desde que murió Jesús. En el sufrimiento, en el reino, porque él fue uno de los principales que contribuyó al crecimiento del reino, y en la perseverancia, que la enseñó y que la escribió, que tenemos en unión con Jesús. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Una pequeñísima isla en medio de todas las islas ahí, al sur de Grecia, donde van los cruceros. Allí estuvo en un convento prisionero donde él recibió el Apocalipsis. Dice, en el día del Señor, el domingo, vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Y aquí está el nombre de las 7 iglesias. A ver si nos alcanza el tiempo para poder leer, no todo el mensaje, cada uno léalo, hay que releerlo, aunque lo vimos el año pasado, hay que releerlos y algunos no se animan con el Apocalipsis, sin embargo, no solamente tiene las tremendas imágenes de la lucha de los poderes de Satanás contra el reino de Dios, pero tiene toda la maravilla de la adoración y el reconocimiento de Jesús. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso, y alabanzas, les hace unas indicaciones, unos retos de disciplina, pero en todos hay una palabra final de ánimo, de confianza y de promesa de reconocimiento. A Éfeso le dice, el que tenga, estoy leyendo en capítulo 2, 7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
¿Por qué será que diga el Espíritu y no Jesucristo, dice a las iglesias, sí? Porque el Espíritu es el que ahí va a estar adentro de los creyentes y les iba a hablar y les iba a enseñar y les iba a hablar de parte del Señor, ¿no? El Espíritu dice a las iglesias. Y entonces a Éfeso le dice, al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. No sabemos qué significa eso, pero todo el símbolo del relato de los comienzos, sin ninguna prohibición, con la absoluta libertad de comer el árbol de la vida. La segunda iglesia es la de Esmirna, y a la de Esmirna, a quien le había dicho, conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. ¿Qué palabra recibió Esmirna? A ella le dijo, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la muerte segunda, de la segunda muerte. Para entender lo que eso, hay que leer el Apocalipsis, donde hay todo un relato de la muerte primera y de la muerte segunda. Tercero, Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, a quien le dice Jesús, sigues fiel a mi nombre. ¡Ah, qué palabra! Pero el final, 2:17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido. Y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Palabras simbólicas, pero a ver, el maná vuelve al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, que era el símbolo de la provisión de Dios cuando no tenían nada para comer en el desierto, ¿sí? Y la piedrecita blanca con un nombre nuevo, el nombre era tan importante, pero ese iba a ser un nombre nuevo, a esa iglesia que le había dicho que era fiel. Bueno, después sigue Tiatira, que le dice, conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y después le habla de una Jezabel, que Dios nos libre de las Jezabeles de la historia. ¿Y qué le dice al final? En el 2:25 le dice, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor, a esta iglesia es tremendo todo lo que le dice, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro y las hará pedazos como a vasijas de barro. Esta es una cita de Jeremías. También le daré la estrella de la mañana. Esa estrella de la mañana está en el último capítulo de Apocalipsis. De manera, estas iglesias recibieron estos mensajes y habrán podido leer el libro completo, que Juan escribió después de haberlo recibido. De manera que ¿cuál era esta? Tiatira, acá era Lidia de Tiatira, la que encontró Pablo en Filipos, se había ido a Europa esta mujer, no había querido estar más en el Asia Menor. Tiatira era del Asia Menor. Bueno, pero qué impresionante, autoridad y poder le ofrece a esta iglesia, que le dice que había sido fe y constancia. Que esto es estimulante, la lectura de estas iglesias no es para decir, mirá las cosas, no, esto es estímulo para decir, el Señor premia la fe, la perseverancia, la constancia. Así que gobernar sobre las naciones con puño de hierro y después la estrella de la mañana. Una cosa hermosísima. Bueno, vamos al capítulo 3. Está la iglesia de Sardis. ¿Qué le dice a esta iglesia? Bueno, bastante reto ahí también. Le dice despierta, despierta.
que Dios no nos tenga que decir a nosotros despierta. El que salga vencedor, siempre hay promesa, se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vieron que en algunos casos dice primero y en otros casos lo dice al final, no sé por qué. Pero entonces, ropas blancas, vestido blanco en las iglesias de la antigüedad, las iglesias, las sinagogas, nadie podía entrar si estaba sucio o con alguna, ¿no? El vestido blanco era un símbolo de pureza. Entonces el que salga vencedor, dos promesas, se vestirá de blanco y no se borrará su nombre del libro de la vida. Varias veces en el Antiguo Testamento, me acuerdo de, creo que Salmo 40, que hablaba de ponme en el libro de la vida. Muy bien, reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles, de los servidores del Señor. Muy bien, nos quedan dos, Filadelfia. ¿Qué le dice a Filadelfia? Capítulo 3, versículo 11. A ese le dice, vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Porque como todo el Apocalipsis era simbólico y usa vocabulario simbólico, el tema de la corona era tan importante. Y ya vamos a ver después a los 24 ancianos que era tan importante la corona. Así que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Qué importante el tema del nombre. Eso me da ganas de pensar de que busquemos a ver todo el tema del nombre en la Biblia. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta repetición de oír lo que el Espíritu dice a las iglesias es un llamado de atención. Leer la palabra quiere decir oír lo que la palabra dice. Prestarle atención, tomarla, atesorarla, es decir, todo lo que tiene que ver con el oír. Por algo, cada una de estas indicaciones, felicitaciones, retos a las iglesias, disciplina a las iglesias, todas eran para ser oídas y ser atesoradas. La última, la Odisea. La Odisea es al que le dijo que ojalá fuera frío, caliente y no tibio. Sin embargo, a la de la Odisea le dijo, yo estoy a la puerta y llamo, si alguna, o sea, llamado evangelístico le hizo esa iglesia. Y termina diciendo, al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. De manera que esa iglesia que estaba flojita, que estaba tibia, que tenía que arreglar un montón de cosas, a esa iglesia le ofrece sentarse y le dice que él venció. Y le está diciendo que si él venció, ellos también. Si se definían a ser calientes y no tibios, ellos también iban a recibir y sentarse con el Padre en el trono. Y de nuevo, y para terminar, el que tenga oídos espirituales, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, nos hemos metido en el Apocalipsis, hemos llegado casi a 300 programas para tener coraje de entrar en el Apocalipsis, y mañana nos espera el maravilloso capítulo 4, donde conocemos la palabra sube. De modo que gracias a Dios y que nos inspire a ver qué capítulos vamos a elegir para
para leer el contenido de este libro maravilloso que el Señor preparó en ese apóstol Juan, en aquel pescador de Capernaum de Galilea, preparó para que estuviera listo con toda la capacidad espiritual y mental para poder recibir todo esto y escribirlo para nosotros en el diario. Muy bien, nos vemos mañana si Dios quiere, que Dios los bendiga ricamente.